¿Cuál es la alternativa para estos jóvenes que vienen o están en situación de riesgo de exclusión? Están en riesgo de exclusión social. ¿Cuál es la alternativa? Pues muy poca, muy poca las alternativas que tienen. Y en favor del programa de escuelas taller también os diría una cosa, que somos y estamos considerados como uno de los programas más importantes dentro de la Unión Europea. El graffiti como comunicación artística de forma de expresión junto con Amnistía en este proyecto donde la libertad de expresión se tiene en cuenta con una forma de arte plástica que en este caso es el graffiti.